en el día de ayer, ¿no? De todas maneras, veo que la mayoría le ha ido bien, entonces yo creo que lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Eh, es importante que lo hagamos porque siempre, ¿no? A veces podemos haber cometido algún error, omitir algún detalle, ¿ya? Entonces, esta vez estoy compartiendo mi pantalla directamente del Teams, ojalá pueda, haya una buena sincronización en lo que es, entre lo que escriba y lo que hable. Me van a cortar si, por favor, por alguna me van a cortar si es que se cortara, por favor, ¿sí? Ya. Bueno, permítanme compartir mi pantalla. Están fresquitos ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que rápido lo vamos a hacer esto. Ya. Entonces, ahí tenemos. Necesito sus calculadoras. Por favor, jóvenes, les voy a rogar que tengan a la mano sus calculadoras. Por favor, porque es cálculo, ¿no? Bastante cálculo. Dice calcular la longitud de la base de bronce, esta base central, ¿no? De manera que la fuerza total en cada base de acero sea el doble que soporta aquella, ¿no? Entonces, no he colocado dimensiones, pero el sistema es simétrico, jóvenes, ¿no? Es simétrico, o sea, a lo que me refiero es que esta base, la base plana, que no nos queda otra que asumir que es una base rígida, va a descender horizontalmente, ¿no? Por la simetría del problema, ¿no? A los dos costados tenemos bases de acero de la misma longitud y al centro tenemos la base de bronce donde se está aplicando una fuerza, una carga de 20 toneladas, una carga puntual. ¿Ya? Entonces, más o menos el sistema se va a descender de esa forma, ¿no? Ahí. La base rígida permanecería horizontal. ¿Está bien? Y va a haber una deformación, ¿verdad? Una deformación común para las tres bases. ¿Ya? Bueno, también la estática es importante que hayan aplicado, ¿verdad? A ver, ahí, por favor, irme con la estática. Entonces, la estática diría, jóvenes, que aquí tenemos 20 toneladas, ¿no? Después acá tendríamos las dos fuerzas debido al cable de acero y acá la fuerza debido al cable de bronce, ¿no? Un ratito. A ver, me ayudan, jóvenes. A esto le llamaremos F, ¿les parece? Esto que sea F. ¿Qué dice el enunciado? Dice, de manera que la fuerza total en cada barra de acero sea el doble que soporta aquella. O sea, la barra de bronce, ¿no? Jóvenes, corrígeme. Entonces, si le llamamos F a la fuerza del que soporta, que se está ejerciendo sobre la base de bronce, o que la base de bronce está ejerciendo sobre la base rígida, entonces, corrígeme, esto sería 2F, ¿no? ¿Está bien? A ver qué dicen sobre ese análisis. Y esto sería 20 toneladas. A ver, ¿estamos de acuerdo? Se tiene el enunciado, ¿no? Dice que la fuerza total en cada barra de acero sea el doble que soporta aquello, o sea, la barra de bronce. Ya, espero que estén de acuerdo. Entonces, de acá tendríamos que 5F es igual a 20 toneladas, ¿no? Entonces, de acá F sería 20 entre 5, 4 toneladas, ¿no? Esa es la fuerza que soporta, en todo caso, la barra de bronce y el doble las barras de acero. Bueno, entonces tenemos la fuerza 4 toneladas. ¿Qué hacemos, jóvenes? Las deformaciones, ¿no? Las deformaciones, luego, lo que le hemos llamado la geometría de la deformación tiene que ser la misma, ¿no? O sea, la deformación de la barra de acero va a ser igual a la deformación de la barra de bronce, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer cumplir, jóvenes. La deformación de la barra de acero es la fuerza que soporta la barra de acero, la longitud de la barra de acero, módulo de elasticidad de la barra de acero, ley de Hooke. Y que falta de aquí el área transversal de la barra de acero, ¿verdad? Esto tiene que ser igual
a la fuerza que soporta, no sé por qué le he puesto bronce, perdón, jóvenes, es, no, perdón, sí es bronce, ¿no? Sí es bronce. Fuerza, bronce, longitud de la barra de bronce, elasticidad de la barra de bronce, área de la barra de bronce. Creo que tenemos todo, ¿no? Jóvenes, si me ayudan. Entonces, la fuerza que soporta la barra de acero, de aquí, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar la longitud de la barra de bronce. Eso es lo que nos interesa, nada más, ¿no? Entonces, ayúdenme a despejar la longitud de la barra de bronce. Directamente, por favor. Fuerza de la barra de acero. ¿Qué fuerza soporta la barra de acero? La barra de acero soporta 2 veces F, 8, ¿no? 8. Por longitud de la barra de acero, 1. Por módulo de elasticidad del bronce, 8.4 por 10 a la 5. ¿Está bien? Área del bronce, área de la barra de bronce, 9. Todo esto dividido entre módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la 6. ¿Está bien? Después, ¿qué más? Área de la barra de acero, 6. Y la fuerza de la barra de bronce, ¿no? Que es simplemente 4, si no me equivoco. Por favor, esas operaciones pueden analizar dimensionalmente, ¿no? Los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados se van a ir, los kilogramos centímetro cuadrado con los kilogramos centímetro cuadrado igual se van a cancelar. 1,2, ingeniero. 1,2. Ingeniero, el 1 metro no deberíamos tomarlo como 100 centímetros, ya que todos estamos trabajando con centímetros cuadrados. Les vuelvo a repetir, ¿no? Si ustedes analizan la ecuación, por ejemplo, este 8,4, que es el módulo de elasticidad, con este módulo de elasticidad, mientras tengan las mismas unidades, se van a ir. Se ha puesto lento otra vez el internet, jóvenes. Acabo de marcar el 8.4 por 10 a la 5, el módulo de elasticidad del bronce. Ahí está. Con el módulo de elasticidad del acero se cancelan esas unidades, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con, por ejemplo, que tenemos aquí áreas, centímetro cuadrado, se cancelan esas 9 centímetros cuadrados dividido entre 6 centímetros cuadrados se va a ir, ¿no? Lo mismo las toneladas, ¿no? Las toneladas aquí, 8 toneladas con 4 toneladas se cancelan. Al final lo que va a quedar acá simplemente es metros, ¿no? Metros, ¿está bien? Entonces, no hay necesidad de hacer muchas transformaciones, cambiar unidades, no hay necesidad. Entonces, 1.2 metros, ¿está bien? Ya, entonces creo que no ha habido mucho problema en esto. Ingeniero, buen día. Sí. Ingeniero, buen día. Una consulta con respecto a las deformaciones. Yo en esa parte un rato me he hecho pensar, ¿no? Y no sería, bueno, yo he dicho que como hay dos barras de acero, entonces yo he puesto, ¿no? Que 2 veces que la deformación del acero va a ser 2 veces, Inge, igual a la deformación del bronce. ¿Estaba mal esa consideración? Porque hay dos barras de acero y se van a deformar, bueno, las dos también, Inge. Eso estaba pensando yo. Si tú dices que una deformación es mayor que la otra, entonces el desplazamiento de la barra horizontal no va a ser horizontal ya, o sea, se inclinaría. Yo me imagino algo así, ¿no? Algo así se va a inclinar esto, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, no, como que no corresponde, ¿no? La simetría, si te das cuenta por la simetría, ¿no? Eso se va a desplazar verticalmente, ¿no? La barra va a permanecer horizontal, entonces así más o menos se deformaría, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Entonces no es muy dable eso. ¿Por qué? Porque hay simetría. Tenemos a los costados 2 cables de acero y al centro el cable de bronce, ¿no? Entonces, sí o sí, por la simetría eso se va a desplazar verticalmente, todos los puntos, ¿no? Entonces, Sí, sí, yo he considerado así, que la barra va a descender horizontalmente
¿Ya? Así como lo has puesto en líneas segmentadas, y de eso yo he dicho, entonces va a haber dos deformaciones del acero, he dicho, Inge, y del Claro, bronce lo mismo. Por eso he dicho, entonces, como hay dos deformaciones del acero, entonces la deformación del acero la voy a multiplicar por dos, he dicho, Inge. Y no, que quería preguntarle si esa consideración estaba bien, porque su persona le ha puesto deformaciones iguales simplemente. claro, pero es que ahí lo que se ve, ¿no? Mira, hay dos deformaciones del acero, eso es correcto. ¿Está bien? Y hay también aquí la deformación del bronce, ¿no? Si te das cuenta, si has hecho esa consideración de que la barra desciende horizontalmente, entonces ahí geométricamente, ¿qué se ve? No puedo sumar ahí las deformaciones de acero y decir dos veces la deformación no, no tiene sentido. Ahí lo que tiene sentido es Mm, que esas tres deformaciones que ves ahí, ¿no? Las tres deformaciones, esta y esta son iguales, ¿verdad? Son mm, iguales. sí, sí. Geométricamente eso es lo que se ve. Y eso hemos planteado acá, eso hemos planteado ahí, ¿no? Hemos igualado. Basta que igualemos esas dos. Ah, eso sí, las fuerzas que se ejercen sobre cada cable son distintas, ¿no? Como dice el Sí, problema, ¿no? ingeniero. Entonces, eso nomás, ¿no? Entonces, no está bien sumar deformaciones en este caso, igualar corresponde. ¿Ya? Gracias por la aclaración, ingeniero. Ya. Seguiremos, por favor. Pero voy a copiarme recién mi problemita. Un momentito. Entonces, lo que dice ahí, jóvenes, que un par T sub 0 se transmite entre dos ejes bridados, ¿no? Ahí tenemos un eje que está acoplado mediante bridas por medio de cuatro pernos de 20 milímetros de diámetro, ¿no? Ver figura. Ahí están los pernos. El diámetro del círculo del perno es 150 milímetros. Si el esfuerzo último de corte en los pernos es de 180 megapascales, ¿cuál es el par máximo admisible? Ignore la fricción entre las bridas y considere un factor de seguridad en corte para los pernos de 2. ¿Ya? Jóvenes, la anterior clase hablábamos y decíamos que los elementos de sujeción, pernos, pasadores, pines, remaches, etcétera, son elementos que fallan por corte, ¿verdad? No, no es que fallan por corte, sino esa es la carga a la cual más están sometidos, corte, ¿no? Y justamente el problema, si ustedes notan, el problema nos da una propiedad, nos da el esfuerzo último de corte en los pernos, 180 megapascales. Nos están dando el tau último, ¿verdad? Y también nos dan el factor de seguridad en corte, especifica que es en corte, ¿no? Porque no necesariamente nos pueden dar un factor de seguridad que fuera en tracción o compresión, ¿no? No deberían ser los mismos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que tenemos un tau permisible, ¿verdad? El tau máximo que debería soportar un determinado elemento, en este caso los pernos que menciono. Este tau permisible, jóvenes, este tau permisible es igual a, mmm, con el criterio del esfuerzo último, tau último sobre m, ¿no? El tau último nos dan 180 megapascales dividido entre 2, entonces tenemos un tau permisible de 90 megapascales. ¿Está bien? Está un poco lento el internet. Sí, les comentaba, jóvenes, que ahora no estoy usando el Zoom. Sé utilizar el Zoom, sé abrir una cuenta de Zoom y el Zoom sé transmitirlo por el Teams. Ahorita noto que está un poco lento. Veremos cómo funciona. Estoy transmitiendo directamente del Teams ahorita. Ya, seguiremos. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Ayúdenme. Entonces, ese esfuerzo cortante está soportando cada perno. ¿Está bien?
cada perno. Esta es una conexión simple, por si acaso, ¿no? Es una conexión simple donde me dibujaré nomás ese círculo donde están los pernitos. Ahí están. Entonces tenemos 4 pernos, son los jóvenes, ¿no? 1, 2, 3, 4. Le estamos transmitiendo un par, un torque. Entonces cada perno va a reaccionar, ¿verdad? Va a reaccionar. Entonces yo estimo que esa fuerza, como es simétrica la cosa, entonces cada perno va a soportar cierta fuerza, así más o menos. Este perno igual, este perno también, claro, así, ¿no? Ah, no, perdón, estoy mal aquí. Este creo que sería así, jóvenes. ¿Estoy bien? Estoy analizando las fuerzas que van a soportar los pernos. Bueno, más o menos así. Sí, está bien, ¿no? Más o menos, jóvenes. La cuestión es que por la simetría del problema, cada perno va a soportar una determinada fuerza cortante, B. ¿No? B. Si tomamos momentos con respecto al centro de rotación, aunque no especifica que hay rotación, ¿verdad? Entonces, si tomamos momentos, ¿no? Con respecto a O, entonces lo que tiene que cumplirse es que T sub 0 negativo tiene que compensarse con los cuatro momentos que van a producir esas fuerzas, ¿no? Esos momentos tienen que ser en sentido opuesto. O sea, 4 veces B, son 4 momentos que cada fuerza cortante va a producir. 4 veces B y por su brazo, ¿no? Que tienen un brazo en común. ¿Cuánto es el brazo común? Sería D medios, ¿no? Creo que estén de acuerdo. Por D medios. Igual a 0. ¿Verdad? Entonces, sí. De acá podemos calcular la fuerza cortante. ¿Cuánto vale la fuerza? Esa fuerza cortante sería la fuerza cortante que estaría soportando cada perno. ¿Está bien? Entonces sería, voy a corregir, T sub 0, T sub 0 sobre 2D, si no me equivoco. T sub 0 sobre 2D. Repito, esa fuerza sería la fuerza cortante que está soportando cada perno. ¿Ya? Entonces, ahora vamos. Esfuerzo, ustedes saben que esfuerzo se define como la fuerza cortante sobre el área promedio de cada perno en todo caso, ¿no? T sub 0 sobre 2D sobre pi y el diámetro de cada perno, ¿no? Le llamaré phi cuadrado cuartos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, creo que tenemos todo. Hay que despejar T sub 0, nada más, ¿no? De ahí. Ya, pero antes simplificaremos, por favor. Tendríamos T sub 0, 2 veces T sub 0, 2 veces T sub 0 sobre pi, diámetro, y el otro diámetro al cuadrado. Algo así. Y diámetro al cuadrado. ¿Está bien? Ya, despejaremos T sub 0, por favor. T sub 0 sería igual a pi diámetro pequeño, diámetro pi al cuadrado, tau dividido entre 2. Corrígeme, ¿estoy bien? Pi diámetro pi cuadrado por tau dividido entre 2. Veremos las unidades por si acaso. Pi, este diámetro, que es el diámetro del círculo, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese diámetro? 150 milímetros. Esto 150 por 10 a la menos 3. ¿No? ¿Qué más? Por diámetro al cuadrado. El diámetro de los pernos es 20 milímetros. Sería 20 al cuadrado por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Por ahí voy a necesitar sus
su cálculo de ustedes. 10 en la menos 6. Por el tau, el tau es permisible, es 90. 90 por 10 a la 6. Todo esto dividido entre 2. Por favor, jóvenes. ¿Cuánto da aquí T sub 0? Esto con esto se va a ir, ¿no? Por favor. Como 48 kilonewtons metro. Me lo hace por kilonewtons. Sí, Inge. 48 punto algo. 8,48. A 8,48. Sí, Inge. Sí, que Alguien más. sale 8,48 sale. Kilonewtons metro, ¿no? Esa sería entonces nuestra respuesta. ¿Ya? Creo que esta vez, el inciso A, 8,48. ¿Ya? Jóvenes, quisiera su comentario. Repito, el día de hoy estoy probando transmitir directamente del Teams, pero siento que me está fallando un poco. Por ejemplo, ahorita ya estoy en otra imagen. Ustedes están viendo, creo, el torque T sub 0. Yo estoy ahorita viendo el enunciado. Sí, que seguimos viendo el ejercicio. Pero Sí, yo las creo que anteriores está clases, 48. ¿Cómo estaba? ¿Estaba nomás bien la sincronización? Sí, que ya estaba normal casi. La Sí. anterior daba sincronizado. Dije. Cuando lo transmitía por Zoom, al rato transmitía. ¿No ve qué? El Zoom es más veloz en ese sentido. Entonces, un ratito me voy a desconectar. Voy a conectarme nomás por Zoom. A ver, por favor, quiero volver nomás a lo que estaba haciendo antes. Pensé que iba a ser mejor, pero no. El Teams, como es más pesado, creo que tiene más funciones. Entonces, por eso, les repito, ahorita estoy moviendo mi. Ah, si recién ha aparecido, ¿ves? Aquí te apareció un par. Y he marcado la respuesta, inciso A. Ahí está. Uy, se ha movido. Ya. Entonces, un ratito voy a dejar de compartir, jóvenes. Voy a volver a lo que hacían más, por favor. Denme un minutito, por favor.
Ya, joven. ¿Están viendo mi pantalla? Otra vez. Sí, Ya, espero que se vea bien. Bueno, entonces, preguntas, comentarios acerca de este problema. Creo que les ha ido bien. El promedio estaba por los 65, 70. Entonces, en este control les ha ido muy bien a la mayoría, ¿no? Ya, no creo que haya observaciones. Tal vez esta partecita aclarar, ustedes, se los dejo a ustedes, pero la fuerza que experimenta cada perno es B. ¿Se acuerdan que hay conexiones, por ejemplo, sujeciones donde sujetamos dos placas? Mentira, dos placas mediante, como tres placas más o menos, ¿no? No es el caso, solamente son dos bridas por si acaso acá. Dicen dos bridas, entonces ahí es como sujetar dos placas nada más. Y la fuerza cortante es B nomás, porque hay casos en que esto es B medio, ¿se acuerdan? Ese es el otro caso, la conexión doble. Pero no es el nuestro, por si acaso. ¿Ya? Eso se los dejo a ustedes. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Falta el otro problema, que ese es nuevo. Ya. Entonces dice, derive una expresión para el cálculo de incremento de volumen unitario para la barra isotrópica de coeficiente de Poisson, B, módulo de elasticidad E, y cargada axialmente con un esfuerzo sigma, ¿no? Con ese esfuerzo sigma. Ya. Un ratito. Entonces, el cambio de volumen unitario se refiere a este cociente, ¿no? Que ya les decía, esto es cambio de volumen unitario, ahí les daba la respuesta, ¿no? ¿Cómo cambia el volumen? Y eso lo dividimos entre su volumen inicial. ¿También? Entonces, darse dimensiones, jóvenes, ¿no? A, B, C le llamaremos, ¿está bien? A, B, C, o como ustedes prefieran, o le pueden llamar también, no hay problema, a esto le podemos llamar X, X, en esa dirección. Esto le llamaremos Z y Y, ¿no? Son dimensiones, la cuestión. Ya, entonces, necesitamos hallar el cambio de volumen entre volumen inicial. Entonces, volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial. A ver, volumen final. Esto se va a estirar, se va a alargar, mentira, se va a... ¿Cuál sería el término? La longitud, más o menos, jóvenes, se va a alargar, ¿verdad? Primero sería X, no, claro, X más cierta deformación en X, se va a alargar. Corríjame, ¿está bien? X más cierta deformación en X. O sea, les repito, esta barra se alargaría, ¿no? Algo así. Algo así. Estoy exagerando ahí. Mitad adelante, mitad atrás. Al final, delta X es o el cambio en X, si quieren, ¿no? El cambio de longitud en X. No, lo coloco nomás delta X. Pero en los otros lados, jóvenes, en los otros lados, en Y y en Z, sería Y, perdón, Y más un delta Y. Pero ese delta Y va a ser negativo, jóvenes, ¿no? Le ponemos más delta Y y Z más delta Z. Pero estén conscientes de que esas dimensiones, delta Y, delta Z, van a disminuir. Deberían ser negativos. El único que es positivo aquí es delta X, porque es una carga axial, ¿verdad? Entonces, y esto le restamos el volumen inicial, que es XYZ, ¿no? XYZ, y lo dividimos entre su volumen inicial, que es XYZ. Así sería más o menos, ¿ya? Ahora, si me ayudan, tendríamos esto, delta B sobre B sub 0 igual a, si distribuimos correctamente, ¿no? El X, Y, Z a cada paréntesis, tendríamos, corrígeme, 1 más delta X sobre X, lo estoy adecuando. Después tendríamos 1
más delta y sobre y, más 1 más delta z sobre z, menos 1. Estamos distribuyendo nada más, jóvenes, por favor, el x y z a cada paréntesis, ¿no? A su paréntesis x, al paréntesis donde está x, ¿no? Y lo mismo y z lo mismo. Y también al otro sumando, que es x y z, quedaría 1. Nada más, ¿ya? Entonces, esto por si acaso es 1 más la deformación en x, 1 más la deformación en y unitaria, más la deformación unitaria en z, menos 1. Así quedaría, jóvenes, ¿ya? Hay que multiplicar. Hay que multiplicar y hacer algunas consideraciones. No se van a olvidar, aquí necesitamos definir el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad. Perdón, el coeficiente de Poisson que hemos definido, negativo, la deformación transversal, que en este caso podría ser y, sobre E sub x, y como es isotrópico, también en la dirección z, menos E sub z, dividido entre E sub x, ¿no? Entonces de acá podemos hallar expresiones para E sub y, que sería menos coeficiente de Poisson por E sub x. De acá también tenemos la deformación unitaria en z, que sería menos coeficiente de Poisson por E sub z, ¿ya? Esto lo vamos a introducir acá arriba, y lo que nos están pidiendo entonces es el cambio de volumen entre volumen inicial. E sub x sería Gracias. en la deformación interior de z. Oh. ¿Cómo está la transmisión? ¿Está mejor? Sí, Inge, está mejor. Ya. Entonces voy a mantener nomás lo del zoom. Ya. Entonces, los reemplazamos, ¿no, jóvenes? 1 más E sub x, 1 más E sub y, pero E sub y E sub y vale menos coeficiente de Poisson. Caramba, he vuelto a colocar lo mismo, joven. E sub x, ¿no? B coeficiente de E sub x por 1 menos coeficiente de Poisson E sub x, ¿no? Menos 1. Esa sería la expresión, ¿no? Hay que multiplicar. Y no se van a olvidar, las deformaciones y también las deformaciones unitarias son pequeñas, ¿no? Entonces, para llegar a esta expresión que nos dan, a una de estas expresiones, de seguro que hay que considerar que los términos elevados al cuadrado o términos elevados al cubo de las deformaciones son 0. Pero eso lo hacemos al final, ¿ya? Entonces, aquí lo operaremos. Estos dos términos son idénticos, ¿no? Estos dos términos son idénticos. El trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sería 1 menos el doble producto, coeficiente de Poisson E sub x, más coeficiente de Poisson al cuadrado por E sub x al cuadrado. Así quedaría, menos 1. Luego, no, todavía no despreciaremos términos, pero así viendo las respuestas, jóvenes, no hay términos de coeficiente de Poisson al cuadrado, peor deformación en x al cuadrado. Entonces, creo nomás que corresponde que este término lo vamos a despreciar. No es 0, pero se puede despreciar porque, repito, E sub x es un número muy pequeño, ¿no? La deformación elevado al cuadrado se vuelve más pequeño todavía, ¿no? A ver, no lo despreciaremos, pero veremos hasta dónde aguantamos. Entonces, multiplicando, tendríamos 1 menos 2 veces coeficiente de Poisson E sub x, más coeficiente de Poisson E sub x al cuadrado, más E sub x menos 2 veces coeficiente de Poisson E sub x al cuadrado, más coeficiente de Poisson al cuadrado E sub x al cuadrado, todo esto menos 1. Por favor, me lo van a revisar mi álgebra. He multiplicado nada más. 1, 2, 3, 1. Creo que está bien. Es coeficiente al cubo, sí. Al cubo sería. Al cubo, gracias. Sí, tienen toda la razón. Ya, despreciamos. No hay otro. Términos muy pequeños serían este sería muy pequeño, este sería muy pequeño, 1 con 1 se van a ir,
¿Está bien? Creo que no hay más. Entonces, solamente quedaría este término de acá y este. Nada más, ¿no? Esos dos nomás. Donde podemos factorizar E sub X, la deformación unitaria. E sub X, que quedaría 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. Así quedaría, joven, ¿no? Viendo la respuesta, por ahí va, ¿no? 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. Y para esta barra cargada así axialmente, podemos hacer cumplir la ley de Hooke, que el esfuerzo, ese sigma, es igual al módulo de elasticidad, este E que nos dan, por la deformación unitaria en X. Todo en la dirección X está, ¿no? Sigma X debemos llamarle a esto incluso, lo correcto, ¿no? Para hacer notar que es un esfuerzo en esa dirección. ¿Está bien? Bueno, no le he llamado, no hay problema, pero el sigma, perdón, entonces de acá, que se cumple que la deformación unitaria en X es sigma sobre E, ¿no? Listo. Entonces, el cambio de volumen entre volumen inicial es sigma sobre E por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. ¿Ya? Este problemita, por si acaso, está en el Jorge Iván. De ahí lo he sacado. Y por lo visto está correcto, ¿no? Está bienísimo. ¿Qué inciso es? Inciso D. Van a revisar, por favor. El inciso D. Este, ¿no? 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson sobre E. Inciso D. Espero que esté bien el formulario. ¿Preguntas? Disculpe, Inge, el signo nos indicó que al principio no lo tomé en cuenta. Ah, claro, pero no lo tomé en cuenta, pero ¿saben quién lo toma en cuenta? La definición del coeficiente de Poisson, ¿no? Les decía, ¿por qué se coloca aquí un menos? Porque mientras uno en cierta dirección crece, en la otra dirección se acorta. Entonces, aquí ya está tomado en cuenta el signo, pero ese detalle me he olvidado, ¿no? Es que en algún texto he visto que no colocan menos. Entonces, en ese caso deberíamos colocarle nosotros el menos. Pero acá, en la definición, ya hemos colocado el signo, menos. ¿Ya? Ingeniero, entonces las deformaciones ya serían positivas, ¿no? Si es que en el coeficiente de Poisson consideramos negativas Sí. las... Ah, ya. Está bien, Inge. Hemos considerado como si fueran positivas, ¿no? Pero el coeficiente de Poisson, lo que te dice ese signo menos, es que cuando en X se alarga, en las otras direcciones Y y Z se acorta. Por eso hay ese menos. Ya está tomando en cuenta el acortamiento, ese signo menos. ¿Sí? Nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Aquí, por si acaso, aquí. Lo hemos dejado con más. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Poisson ya toma en cuenta eso. ¿Ya? Bueno. La pregunta 4, jóvenes. Música. Entonces, el problema 4, jóvenes, no hay donde perderse. ¿Dónde está la...? Dice, el factor de seguridad es mayor a 1, ¿no? Inciso A, por si acaso, el 4. Estaba muy reglado, todos han sacado ahí bien. Uno que otro despistado, tal vez, pero la mayoría, inciso A, mayor a 1. Mayor a 1. ¿Ya? Nada más. Preguntas para cerrar esta parte, jóvenes. Ya. Listo. Ya tienen sus notas, creo que no hay problemas entonces como la anterior. Solo había algunos detalles, ¿no? Como las unidades que me he comido y no sé qué cosita más me... Ah, las toneladas. No le he puesto T nomás le he puesto y es TN, ¿no? Toneladas. Ahí ya lo he corregido. Inge, una consulta. En el Sí. primer ejercicio, si uno de los cables, digamos, del acero sería otro tipo de material, ¿cómo me daría Sí. de cuenta? ¿A cuál lado sería la inclinación? Eh, tendrías que suponer, la verdad, suponer. Eh, son varios factores. Primero, ¿qué fuerza está soportando? La estática. Habría que aplicar estática, ¿no? La estática, entonces. Ah, Después depende también, no solamente depende de la fuerza que va a soportar, también depende del,
del módulo de elasticidad. Ahí aparece el módulo serán, por ahí también va a depender de las longitudes. Yo creo que si es como un ejemplo como este, no va a haber problema de las longitudes, si son iguales, ¿no? Pero dependería de la fuerza y del módulo de elasticidad. Generalmente se asume, ¿no? Y luego las ecuaciones te corrigen. ¿Está bien? Sería inclinado, ¿no? La cosa, sería inclinado y hay que aplicar estática. De la estática poco a poco ya nos damos cuenta en qué cable soporta más fuerza, ¿no? Entonces, no es muy real, digamos, ese tipo de problemas porque no tendría una aplicación práctica, digamos, ¿no? ¿Está bien? En cambio, esto, por ejemplo, podría ser, digamos, esto podríamos, digamos, ser un modelito para subir una canastilla, ¿no? Mediante cables, digamos, pero tiene que permanecer horizontal, ¿no? En cambio, el hecho de que permanezca, que se incline, eso no es, digamos, muy aplicable, ¿no? Pero, repito, habría que hacer un análisis estático y ver quién tiene mayor módulo de elasticidad y suponer, se asume. Cuando no desconocemos algo, asumimos, ¿no? Asumimos y las ecuaciones luego nos están corrigiendo, ¿ya? Esta parte van a tener cuidado, por favor, la geometría de la deformación. Eso siempre analicen cómo se va a deformar este sistema. En este caso, las barras, ¿no? Digo, los cables de acero y bronce. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, Una gracias. pauta trato de darte. Disculpe, Habría hice una consulta. sí. El cambio de volumen por esfuerzo se puede producir porque el volumen de un material no cambia a menos que se trate térmicamente. En este caso, ¿hay calor o algo así para que Eh, cambie el volumen? Cambia el volumen porque se está deformando. Cuando le aplicamos fuerza, cambia sus dimensiones, ¿no? Cambia sus dimensiones, entonces va a haber un cambio de volumen. Lo que no Entonces, cambia es ¿va a la haber masa. cambio de densidad? Claro, va a haber cambio de densidad, de seguro. Interesante sería interesante sería estimar el cambio de densidad. Ahora, pero lo que quiero que tomen en cuenta aquí, por ejemplo, eh, ¿cuál sería el término? Que las deformaciones son pequeñas, ¿no? Fíjense aquí la formulita esta del cambio de volumen. Este E sub X es pequeñísimo, ¿está bien? Es pequeñísimo. Entonces, esos cambios de volumen unitario son pequeños, jóvenes, no son grandes, ¿no? Pero aquí nos está mostrando la fórmula que cambia el volumen, ¿no? Si lo multiplico por B sub 0 aquí, el cambio de volumen, fíjense de qué factores depende. La deformación unitaria. Ustedes han visto en el diagrama, eso es 0.001, ¿está bien? Multiplicado por prácticamente 1 menos 2 veces esto debe ser 0.6, digamos. Este B para ceros es 0.2, por ejemplo, ¿no? Entonces, 0.6 sería para ceros esto. Por ese valor pequeño, el cambio de volumen es, digamos, inapreciable prácticamente, ¿no? Pero hay cambio de volumen, ¿está bien? El cambio de densidad igual debe ser mínimo en un sólido. Son sólidos, ¿verdad? Pero se puede, ¿no? Se puede estimar. Existe. Va a cambiar la densidad, va a cambiar el volumen. Lo que no cambia, ustedes saben perfectamente que es la masa, ¿no? Muchas gracias, señor. Ya. Ya. Avanzaremos, por favor, avanzaremos, seguiremos con nuestro avance. Mire a lo que estábamos trabajando. ¿Qué día hemos trabajado con ustedes? El martes, ¿no? El martes es 2 de marzo. Nuestra la relación de Poisson, esfuerzo permisible, ese problema. Hemos entrado a sistemas hiperestáticos, hemos hecho más problemas, ¿verdad? Tracción, compresión. Ahí hemos llegado. Hemos llegado a sistemas hiperestáticos. 2.8, sistemas hiperestáticos entre tracción y compresión. Ya. Interesante el problema que nos hemos planteado, la verdad, ¿verdad? A mí me ha gustado. Ya. El tema de los signos de tracción y compresión también es lo más importante, joven. Ya. 2.9. En 2.9 hablaremos sobre efectos térmicos.
Efectos térmicos. Ya. Recuerden que estamos trabajando con sólidos, ¿no? Barras de acero, barras de bronce, sólidos. Entonces, el cambio de temperatura, de nuestros conocimientos de física, sabemos que un cambio de temperatura, si es un incremento de temperatura, los materiales tienden a incrementar también su longitud, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad física está involucrada en estos cambios de longitud, en estos cambios de volumen, jóvenes? ¿Se acuerdan? Hay una propiedad física involucrada ahí. Jóvenes. Coeficientes de dilatación, ¿y qué? Coeficiente de dilatación. Térmica, ¿no? Gracias, Franklin. Sí, tienes razón, Franklin. El famoso coeficiente de dilatación, ¿no? Entonces, asumiendo nuevamente que nuestro material es isotrópico, entonces podemos calcular cómo se dilata un sólido en todas direcciones, ¿no? Utilizando el mismo coeficiente de dilatación. Como estamos ahorita todavía estamos en el caso unidimensional, y si agarramos a nuestra barra, esta es nuestra vasita, una vasita, ¿está bien? Y esta vasita experimenta un delta T, ¿está bien? Ustedes saben que esto se va a alargar, siempre y cuando el delta T sea positivo, ¿no? Si es decremento, entonces se acortaría nuestra vasita, ¿verdad? Entonces, este cambio de longitud, este delta L, o si prefieren delta, cualquiera, ¿a qué es igual ese delta L? Jóvenes, ¿quién se acuerda? A Franklin Maceda le debo sus puntitos. ¿Cómo calculo? La longitud inicial por el coeficiente de dilatación por delta T hidro. Ya, delta T, ¿no? Entonces, este es el concepto, o la fórmula, ¿también? ¿Quién me dictó? ¿Se acuerda bien física básica 2, ¿no? ¿Eso, jóvenes? ¿Cuál es su nombre, joven? Conde Chávez, Víctor Ariel. Víctor Conde. Sí, por favor, sí, ese. Y luego Franklin también me ha ido. Franklin Maceda, Inge. Ya. Entonces, esto es, joven, no es algo, digamos, desconocido para ustedes. Ese es el cambio de longitud. ¿Ya? Con eso calculamos el cambio de longitud. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un sólido como este y experimenta un cambio de temperatura, ¿está bien? Entonces, se dice que se dilata libremente, ¿no? Este sólido, por ejemplo, se dilata libremente. Al dilatarse libremente, no se producen lo que se llaman esfuerzos térmicos, ¿no? Aquí le pondré los esfuerzos térmicos, en este caso, son 0. No hay esfuerzos, porque a nosotros nos interesa esfuerzos también, ¿no? Son importantes para nosotros los esfuerzos. Sin embargo, jóvenes, podría darse el caso, o nos daremos el caso, mejor dicho, darnos una barra, y a esta barra empocharla, jóvenes. Doblemente, ¿está bien? Estoy empochando doblemente, entonces esta barra, si soportara, por ejemplo, un delta T, ¿no? La barra tiene un coeficiente de dilatación alfa, tiene cierta longitud inicial, ¿está bien? Entonces, en este caso sí va a soportar esfuerzos térmicos. Sí va a soportar porque las paredes restringen su movimiento, ¿no? Tiene que haber una fuerza, ¿no? O sea, el análisis más o menos sería que si es que no hubiera una de estas paredes, la barra se dilataría, ¿verdad? Se dilataría así. Estoy exagerando ahí. Este delta L, ¿está bien? Pero no se dilata, no va a poder estirarse eso. Entonces, para eso tiene que haber aquí una fuerza, que en todo caso sería la reacción de la pared, jóvenes, ¿no? La reacción de la pared, que hace que ese delta L no exista, ¿no? Y ahí podemos aplicar la ley de Hooke, ¿no? Esta reacción dividido entre el área, jóvenes, esto es sigma, ¿no? Sí. Esta reacción, si lo dividimos entre el área, se conoce como un esfuerzo térmico,
sería el esfuerzo térmico que está soportando, ¿ya? Entonces, este esfuerzo térmico, según la ley de Hooke, es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿no? El módulo de elasticidad, la deformación unitaria es delta L sobre L sub 0, ¿verdad, jóvenes? Entonces, igual al módulo de elasticidad. El delta L nos ha dictado Víctor y vale L sub 0 alfa delta T. Sería, esto es la longitud que se estiraría si es que hubiera dilatación libre, si es que no estuviera restringido su movimiento. Esto se divide entre L sub 0, está dividido entre L sub 0. Entonces, para este caso, por ejemplo, para este caso de una base doblemente empotrada, el esfuerzo térmico, el esfuerzo térmico sería E alfa delta T. No lo tomen como una fórmula general, pero lo que quiero que entiendan es que se producen esfuerzos térmicos cuando hay restricción en el movimiento. ¿Está bien? Y podemos estimar, digamos, haciendo un análisis, siempre haciendo un análisis estático y también un análisis de la geometría de la deformación. Aquí hemos hecho un análisis de la geometría de la deformación. Se estiraría delta L, pero ese delta L no existe, así que ¿quién impide la reacción? Hace que ese delta L sea cero, ¿no? ¿Está bien? Alguien también, ¿saben cómo pueden hacer? Aquí, por ejemplo, otra manera de hacer este análisis es, jóvenes, aquí hay dos deformaciones, dos deltas L. Un delta L térmico, o sea, los textos manejan el delta, pueden tener de colorcito. Hay dos deltas, hay un delta debido a la reacción, más otro delta debido al cambio de temperatura. Esa suma tiene que dar cero. Ahorita lo que estoy escribiendo se conoce como geometría de la deformación. En este sistemita que les estoy mostrando, hay dos deformaciones. Uno debido a la fuerza que ejerce la pared y otro debido a la temperatura, al cambio de temperatura. Entonces, pueden igualar la deformación debido a la fuerza R. ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? La reacción, jóvenes, la reacción, fuerza, ley de Hooke, reacción, longitud de la base, longitud inicial, módulo de elasticidad, área. ¿Sí? Entonces, pero le voy a poner un menos. ¿Por qué le pongo un menos? Ahí, jóvenes. Yo les pregunto, ¿por qué le pongo un menos a la deformación debido a Porque se comprime. Exacto, es compresión. Gracias. ¿No? Esta reacción es una fuerza de compresión. Ya por eso estoy poniendo. Ahora, esto más, si este delta T es positivo, entonces se alarga. Entonces esto va a ser positivo, el segundo término. Y el segundo término es L sub 0, longitud inicial, lo que me ha dictado alfa, coeficiente de dilatación térmica, y delta T, ¿no? Eso es, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0. Y entonces de aquí, por ejemplo, podemos calcular, ¿qué nos pedirán? Nos pueden pedir el R sobre A, este cociente de acá, R sobre A es el esfuerzo, por si acaso. Ahí tengo esfuerzo, sería el esfuerzo térmico, ¿no? El esfuerzo térmico, después L sub 0 con L sub 0 se va a ir, va a ser igual a E alfa delta T, ¿no? Entonces, otra vez es lo mismo, pero hemos obtenido aquí el esfuerzo térmico, ¿no? Y es la misma expresión de allá arriba, ¿no, jóvenes? De allá arriba, es la misma. E alfa delta T. E alfa delta T. Pero, ¿saben qué? Creo que este análisis, este de acá, este es más importante, más utilizado. A esto le llamamos geometría de la deformación. Aquí hay dos deformaciones. Una debido al cambio de temperatura y otra debido a la fuerza que ejerce la pared. ¿Está bien? Al final, la suma de esas dos tiene que ser cero, porque no se deforma, ¿no? Porque su movimiento está restringido. ¿Ya? Preguntas sobre eso. Quiero que tengan claro el concepto de esfuerzo térmico. Eso es lo que quiero que se ubiquen, ¿no? Los esfuerzos térmicos. Ingeniero, esta ecuación se va a cumplir siempre y cuando las barras estén empotradas de ambos lados, ¿verdad, Inge? Correcto. Por ejemplo, no se cumpliría esto, jóvenes. A ver, yo, como otro ejemplo. Esta ecuación es exclusiva para este sistemita, va doblemente empotrado, ya por si acaso.
Ahora, puede darse el caso, digamos, yo les puedo plantear un problema donde me dé una barra, así me daría una barra, ¿ya? Empotrada por un lado y por el- te has olvidado apagar tu audio. Por el otro lado, que no esté empotrada, que haya un pequeño espacio aquí. Me puedo dar un pequeño espacio ahí, no sé, un milímetro, digamos, ya, un milímetro. Entonces, yo les pregunto aquí, ¿soportará esfuerzos térmicos o no? Si es que esto lo someto a un delta T, depende del delta T, ¿no? Tiene su alfa, tiene su módulo de elasticidad, tiene su área, tiene su longitud inicial, todo lo que quieran. Ya, entonces aquí, pero le sometemos a un delta T. Ya, entonces, habría que conocer, ¿no? Habría que saber los valores de delta T, alfa, el módulo de elasticidad, pero así de forma general podemos asumir, jóvenes, podemos asumir que esta barra se va a dilatar más de lo que, más de un milímetro. Si asumimos eso, así, joven, así sería, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos, joven? Aquí me ayudaría. Habría dos deformaciones, ¿no? Nuevamente, aquí habría una deformación, una deformación. ¿Quién tiene que impedir que se dilate esa partecita? Pues la reacción en la pared, ¿no? La reacción. ¿Está bien? Entonces, solo esa partecita. ¿Está bien? Ahora, la barra así. Si no hubiera esa pared, se dilataría todo esto. Espero que estén de acuerdo. Todito. Un delta debido al cambio de temperatura. ¿Sí, joven? Si no hubiera pared, lo que acabo de marcar, desde acá hasta acá se dilataría la pared. ¿Sí o no? ¿Está bien? Si no hubiera cambio de temperatura, se dilataría más de un milímetro. Estoy asumiendo que se va a dilatar más de un milímetro. Puede darse el caso que no, ¿verdad? Depende de los valores de delta T, de alfa y de la longitud. Pero suponiendo, joven, suponiendo que se va a dilatar más de un milímetro, entonces ahí tengo un delta, un, un cambio de longitud debido al delta T. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? ¿Quién me dicta la ecuación para aquí? La ecuación que va a relacionar la geometría de la deformación. ¿Cuál sería la ecuación que debería plantear acá? Sería Inge delta T va a ser igual a un milímetro más la deformación de la fuerza de la reacción. Exacto, ¿quién me dictó? Esto es geometría de la deformación. ¿Qué es delta debido al cambio de temperatura? Eso ya saben que es longitud inicial, alfa, delta T. Igual a un milímetro, hay que tener cuidado con las unidades ahí. Más el delta R, que es la reacción, longitud inicial, elasticidad, área. Ahora, aquí tal vez algo importante, este L sub 0, si quieren ser finos, L sub 0 más 1 le pueden colocar, no va a cambiar mucho. ¿Por qué más 1? Porque la longitud que estaríamos trabajando sería L sub 0, ¿no? La longitud inicial, más este 1 milímetro. Ahora, no va a cambiar mucho su resultado por 1 milímetro, les ha puesto. Entonces, si no colocan, no pierden mucho. Pero si quieren ser finos, le podrían poner aquí L sub 0 más 1. Esa sería la longitud inicial, ¿verdad? Hasta que llegue a la pared. ¿Está bien? Pero no hay problema si no le ponen, no va a cambiar. 1 milímetro es pequeñísimo, esas dimensiones son, ¿no? Entonces, de aquí nuevamente, ya pueden hallar el esfuerzo térmico, ¿verdad? Otra fórmula ya sería R sobre A, sería el esfuerzo térmico, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces cambia el esfuerzo térmico ahí. ¿Ya? Entonces, aquí podemos obtener otra fórmula para el esfuerzo térmico, ¿no? Porque es otra la configuración. ¿Está bien? ¿Se entiende esto del esfuerzo térmico, de la geometría de la deformación? Esto es geometría de la deformación. ¿Está bien? Ya, haremos un ejemplito. Ahora vamos a combinar sistemas hiperestáticos con cambios de temperatura, con fuerzas, o sea, trataremos de mezclar. Problemas así medio completitos, a mí me gusta mucho del Timothy. Hay un problemita que lo voy a un ratito copiar del Timothy y resolveremos a nuestra manera. Mientras tanto, cualquier comentario, pregunta, bienvenido.
Inge, una consulta. Dígame nomás, joven. Ah, una viga que está empotrada así en dos soportes, ¿no tendría una tendencia, no sé, a expandirse de manera transversal, por decirle? Expandirse de manera. Me estás hablando de si se crece lateralmente. Sí, sí, es correcto lo que dices. O sea, aumentar su ancho, dices, ¿no? Su Sí, diámetro, Inge, tal vez. Si fuera una base circular, su diámetro. Sí, tienes toda la razón. Sí, o sea, eso está relacionado con el coeficiente de Poisson. Se puede estimar. Déjame analizar. Me parece interesante. Cambiaría de volumen, ¿no, jóvenes? Cambiaría, sí. cambiaría de volumen. O sea, sería mayor diámetro si es que fuera una base circular. Sí. Y creo que se puede estimar con el coeficiente de Poisson, pero han visto que esos cambios de volúmenes. Sí, es correcto lo que dices. Ahorita déjame un poquito analizar y cómo podemos calcular. Va a cambiar su volumen, va a ser más gorda la base si quieren, ¿no? De acuerdo. Un ratito, quiero hacer un problemita. Ya. Por favor, van a buscar van a tener a la mano sus calculadoras. Este problemita me parece interesante y lo vamos a copiar. Me están escribiendo, ya no más exámenes con pescaditas. ¿Qué pescaditas les he tenido en este examen? ¿No les he dado pescaditas, jóvenes? ¿O sí? ¿Qué se escriben? En el WhatsApp, rapidito. ¿Alguien me puede aclarar a qué se refieren con pescaditas? ¿No les he pescado nada? Lo del volumen, tal vez. Tal vez esa Inge. Esa, ¿no? Esa un poquito, pero tienen buenas notas. Hay cienes, hartos cienes ahí. Ya, mi pregunta es, espero que estén siendo honestos, jóvenes. He visto que arman grupos de trabajo para exámenes. Y no aprenden nada, jóvenes. Un tiempo va a ser lo virtual. Después va a ser semipresencial, ¿no? Lo más probable, pero ahí es donde van a sufrir. Ya. A ver, perdón. Perdón, perdón. Ya, este problema, les prometo, es interesantísimo. Necesita un poco su análisis, principalmente el tema de geometría de la deformación. Entonces, tratemos de entenderlo y si pueden preguntar algo, muchísimo. Ahí está.
Dice, el pin conectado a la estructura, el pasador conectado a la estructura mostrada en la figura, consiste en una barra rígida ABC. ¿No? Tenemos la barra rígida ABC, esta base de aquí. Esa es la barra rígida ABC. Una varilla, rod creo que es varilla, una varilla sólida de bronce, ¿no? Nos dan su elasticidad, nos dan su coeficiente de dilatación térmica de la varilla de bronce, 1, esta, ¿no? Esta de acá, y otra varilla, lo cambié de colorcito, otra varilla, acá, una varilla 2, esta de acá abajo, una varilla 2 de aluminio, ¿no? Igual nos dan su módulo de elasticidad, nos dan su coeficiente de dilatación térmica, ¿ya? Entonces, tenemos, y en el gráfico tenemos dimensiones, ¿no? Las longitudes de las barras, ¿no? La conexión de este sistema. ¿Ya? ¿Qué pide? Dice, el bronce, la varilla de bronce 1 tiene un diámetro. Ah, bueno, nos siguen dando dimensiones, ¿no? La de bronce tiene un diámetro y la de aluminio su diámetro. Nos están dando datos, ¿no? Ahí estoy marcando los datos de diámetro. Ya. Las barras, ¿qué dice aquí? ¿Qué entienden con este término? ¿Qué dice ahí, jóvenes? Los buenos estudiantes de inglés, ¿quién se ubica en inglés bien? Jóvenes, dejen de comer. A ver, ayúdenme. The bars are... ¿Qué dice ahí? ¿Tiene estrés? No, o sea, tiene esfuerzo, algo así. Gracias, Benjamín. Ya, yo sé que la mayoría sabe inglés. Ustedes, la mayoría de los estudiantes de ingeniería son responsables y le meten al inglés. Yo he visto solo que se están haciendo ustedes. Están desestresadas, sin estrés, dice, ¿no? O sea, no están esforzadas, ¿no? Desestresadas, ¿ya? No están soportando esfuerzos, dice, ¿no? Las barras no soportan esfuerzos cuando la estructura es ensamblada a 25 grados, ¿no? Entonces, ahorita esto se arma y está a 25 grados centígrados, jóvenes, ¿no? Está a 25 grados centígrados y está todo ok, todo tranquilo, no están estresadas las barras 1 y 2, ¿no? De bronce y aluminio. Ya. Cuando la estructura es ensamblada a 25. Después de ensamblarse, la temperatura de la barra 2, ¿no? ¿Dónde está la barra 2? Aquí está la barra 2. Decrece. Escucha, decrece a 40 grados centígrados. Decrece por, dice, ¿no? Decrece, eso me está preocupando. Sí, decrece hasta 40 grados centígrados. Corríjame, este byte me está confundiendo. La temperatura de la barra 2 es decrece, dice, ¿no? O sea, es... ¿Debido? Debido, o sea, disminuye, ¿no? Eso de crecer debe ser, ¿no? Decrece, o sea... Bueno, en realidad sería más o menos como se reduce en, digamos. Reduce en 40 grados centígrados. Sí. ¿Está bien? Ya. O sea, lo que yo estoy entendiendo, y espero que, no sé, ustedes me orienten en el inglés, acá hay un delta T, que es 40, negativo en todo caso. ¿Está bien o no? Eso yo estoy entendiendo. ¿O Sí. no está bien? ¿No de qué? Menos 40 grados. Yo entiendo eso. Decrece. O sea, si no nos diría la temperatura de la barra 2 cae hasta menos 40 grados centígrados. Sería, porque dice decrece, disminuye, ¿verdad? Entonces algo así. Entonces para mí eso es delta T. ¿Está bien? Es un delta T que nos dan de 40 grados centígrados y por este término, ¿no? Por decrecer. Ya. Mientras la temperatura de la barra 1 permanece
constante a 25 grados centígrados. No le pasa nada a la barra 1. ¿Bien? Ya. Determine los esfuerzos normales en ambas barras para esta condición, ¿no? Determine los esfuerzos normales en ambas barras para esta condición. ¿Ya? ¿Qué esfuerzos están soportando? ¿Ya? ¿Qué esfuerzos están? Entonces tenemos un delta T de menos 40, por si acaso. Ya, esto lo voy a borrar para que no confunda. Ya. Entonces, jóvenes, ayúdenme. Aquí tenemos una articulación, ¿verdad? En el punto B, ahí tenemos una articulación. Este es un punto fijo. Este es un punto fijo, jóvenes. El punto B, el pasador B. Eso no va a sufrir ningún desplazamiento. Está fijo a tierra. ¿Está bien? Entonces, debido a que la barra 2 es la barra crítica, la barra que su temperatura disminuye 40 grados centígrados, estaba a 25 y baja hasta 40, no, perdón, disminuye 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿qué va a pasar con la barra 2? El punto C se va a trasladar, voy a exagerarlo hasta acá más o menos, jóvenes, hasta ahí, ¿está bien? Va a sufrir un desplazamiento, un delta le llamaré, también va a haber un desplazamiento, ¿está bien? Bueno, entonces, la barra ABC es una barra rígida. Entonces, ¿qué va a implicar? Que el punto C descienda. Y el punto A, ¿qué va a pasar con el punto A? Con el extremo A. Jóvenes. Asciende. Tiene que ascender. Sí o sí. Entonces, más o menos la geometría de la deformación, o sea, cómo se van a deformar estas barras, voy a tratar de dibujar y no exagerar, y exagerar un poco, mejor dicho. Ya, algo así. Lo voy a mejorar. Algo así, jóvenes. ¿Ya? Su colorcito. Ese colorcito. ¿Ya? Así va a quedar la base. Y lo exageraré nomás, jóvenes, por favor. Quiero exagerar un poquito. Aquí lo ve. Estoy exagerando, por favor. Exageradísimo para que se pueda apreciar. ¿Ya? Entonces, así serían más o menos. Y ahí tendríamos deformaciones, ¿no? Esta sería una deformación. Ahorita vamos a analizar esta deformación, vamos a analizar. Un delta del punto C le llamaremos, ¿les parece? Una deformación. Ese delta C, ahorita, a mi criterio, se debe a dos cosas, jóvenes. A dos cosas se debe. No solamente al cambio de temperatura, ¿no? Y aquí hay otro delta. Un delta A, ¿les parece? Que ahí geométricamente podemos relacionar, ¿verdad? Se puede relacionar. Se han formado triángulos, rectángulos ahí, ¿ya? Bueno. ¿Qué hacemos? Ahora, jóvenes, espero que estén de acuerdo. A ver, aquí nos concentraremos. ¿Qué pasa en esta barra? No, yo les pregunto, la barra 2, ¿no? La barra de aluminio, ¿se está dilatando libremente? ¿Se acuerdan que es dilatación libre, verdad? O sea, que no haya fuerzas que restrinjan su movimiento. Yo les pregunto, la barra 2 de aluminio, la de la derecha, ¿se dilata libremente? No, Inge. No, Porque ingeniero. hay una fuerza. La fuerza de la barra. Exacto, jóvenes. No se dilata libremente, ¿no? Si o sea, imaginen, el punto C quiere descender, pero debido a la barra 1 también ejerce una fuerza, ¿verdad? Ejerce una fuerza que hace que va a impedir que el punto C descienda, o quiere impedir que el punto C descienda. Entonces, ¿qué dice mi criterio? No sé si comparten. El punto C debería descender libremente, todo esto, así debería descender. Si está un poco exagerado, pero jóvenes, esa dimensión roja sería la deformación exageradísima.
Hasta acá, digamos. Todo esto sería la deformación debido solo al cambio de temperatura. Todo eso debería dilatarse. Es mi opinión. Pero no lo hace, ¿verdad? No lo hace. Solo lo hace parte, o se dilata parte. ¿Está bien? No sé si están de acuerdo. Estoy diciendo que debería dilatarse hasta acá, pero no lo hace. ¿Quién impide? Pues esa conexión de barras, eso es lo que impide. Entonces hay una... ¿Cuál sería el término? Acá. Aquí hay una pequeña deformación, ¿no? También. Ya. A ver. Vamos a razonar esa partecita, pero ahorita, por el momento, estamos conscientes de que no es dilatación libre. ¿Ya? Haremos un diagrama de cuerpo. La estática nos va a orientar un poco más. También haremos un diagrama de cuerpo libre. Hay fuerzas, jóvenes, hay fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Haremos el diagrama de cuerpo libre, un DCL. Un DCL para la barra ABC. ABC. ¿Qué pasa con la barra ABC? El punto C, me dibujo la barra, perdón. Ahí está la barra. Ahí está la barra. ¿Qué pasa en el punto C? En el punto C, la barra 2 le está jalando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, okay. Los sentidos me tienen que ayudar, jóvenes, acá. Concéntrense, aquí le están jalando hacia abajo. ¿Sí o no? Al punto C, al extremo C. No sé si están de acuerdo. No te mereces de amigo a Chris Pratt. Sobre la barra, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre para la barra ABC. Entonces, están jalándolo hacia abajo. ¿Quién jala la barra 2? ¿Les parece? Le voy a llamar F2 aquí. La barra 2 le está jalando. ¿Está bien? Ya. Acá no es tan importante, aquí hay reacciones, ¿no? Dos reacciones. Eso no es tan importante porque vamos a anular esas. Una reacción vertical, una reacción horizontal. Ya. Entonces, ¿qué fuerza va a haber en el otro extremo, en el extremo A? ¿Qué dirección? Una fuerza hacia arriba. Hacia arriba. No, yo creo que es hacia abajo también. Sí, porque se estaría oponiendo. Hacia abajo sería Inge, sí. Hacia abajo, ¿verdad? Así sería. Y esta sería la fuerza 1. ¿Estamos de acuerdo? Se va a poner. Recuerden, por favor, acción-reacción, jóvenes. Recuerden que estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para la barra. Entonces, sobre la barra, las fuerzas que están actuando sobre la barra. A la barra, por la derecha le estamos jalando hacia abajo y la barra 1 se va a oponer, pues se va a poner en el extremo izquierdo. Entonces, creo que está bien. ¿Está bien? ¿Ya? Recuerden que F1 y F2 cambia de sentido cuando lo aplicamos, cuando hacemos diagramas de cuerpo libre a las barras 2 y 1. Cambia de sentido. Entonces, la dirección, el módulo se mantiene, ¿saben? Ya, entonces, listo, ya tenemos F1, F2, pero algo estamos quedando aquí, que hay una fuerza F2, ¿verdad? Hay una fuerza F2 que acá está apuntando hacia abajo, ¿no? Fíjense, está apuntando hacia abajo. Yo les pregunto, esta fuerza F2, ¿cómo está actuando en la barra 2? Entonces, ¿qué está haciendo? La barra 2 lo estaría traccionando, Inge. Exacto. F2 es una fuerza que está traccionando a la barra 2, por si acaso. ¿Está bien? Anotaré eso aquí para que se nos quede. Su razonamiento está excelente. F2 tracciona, está traccionando. Tracciona a la barra 2, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí podemos, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Cuando apliquemos momentos, lo haremos nomás, lo que vamos a relacionar es F1 con F2, ¿verdad? Relacionaremos. Sumatoria de momentos con respecto a B, esto debe ser el punto B, debe ser igual a 0, ¿no? Momentos antihorario positivo, terminaremos esta parte. Entonces, ¿quién produce? F1, ¿con qué brazo? Perdón, ¿con qué brazo? 200, positivo, menos F2, ¿con qué brazo? 350. 350. Gracias.
igual a 0, ¿no? Ya que aquí obtenemos una relación entre F1 y F2. ¿Cuál me conviene despejar? 0 con 0 será. Saco quintas, esto va a quedar 7. Saco quintas, esto va a quedar 4, ¿no? Entonces, F1 es 7 cuartos. Y lo que voy a tener F1 es 7 cuartos de F2. ¿Estoy bien? Por favor, una revisada ahí. Sí está bien, Inge. 7 cuartos. Está bien, ingeniero. Esto le llamaremos ecuación 1. ¿Ya? Esto es estática, ¿verdad? Estática. Ahora, a mí lo que me preocupa, sinceramente, es esta parte. Esta parte es lo que estamos aquí analizando. La base 2. Ya. Entonces, a ver, razonemos ahí, por favor. O saben qué, me voy a volver a copiar esta partecita aquí abajo, porque me está confundiendo algunas cosas. No es tan necesario con esto, perdón. Ya. Ya, entonces, no sé si están de acuerdo. Esta pequeña deformación, acá, le estoy hablando de una pequeña deformación. Esta de acá, ¿a qué se debe? Digamos que debería dilatarse 2 milímetros, jóvenes. Supongan, debería dilatarse 2 milímetros libremente. No lo hace. Solamente se dilata 1 milímetro. No se dilata, perdón. Desde el punto C debería caer 2 milímetros hacia abajo, ¿verdad? No lo hace. Solamente cae 1 milímetro. Estoy suponiendo, jóvenes. Este otro milímetro, ¿a qué se debe? Ese milímetro que no se ha caído, que no ha descendido. A la fuerza. A la fuerza. Exacto, a la fuerza F2 que le hemos llamado. Ese delta es debido a la fuerza F2. Que, si se dan cuenta, es una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Es una deformación hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, ahí está, jóvenes, ahí está mi geometría de la deformación. Ya puedo, bajo ese razonamiento, entonces puedo plantear ahí como distancias, ¿verdad? ¿Qué se va a cumplir, jóvenes, ahí en mi gráfico? Voy a poner acá geometría de la deformación aquí. Se va a cumplir que la deformación de C más la deformación del F2 es igual a la deformación térmica. Exacto. ¿No? Y del gráfico se ve. Gracias. Eso, la deformación del punto C es igual a la deformación debido a la fuerza F2, ¿no? Perdón, más la deformación de la fuerza F2 es igual a la deformación térmica. Vamos a ver. Vean, este es el problema 552 del Timothy. ¿Ya les he pasado? Les he pasado, jóvenes, ¿no? Les he pasado, pues tienen el texto. Sí. Lo resuelve a su manera. No entiendo cómo resuelve, soy sincero. Como es en inglés todavía peor. Entonces, a su manera. Ahora, nosotros lo estamos resolviendo bajo nuestro criterio. ¿Está bien? Estamos tratando de aquí identificar la geometría de la deformación. Eso es lo más importante. ¿Ya? A ver, veremos si nuestra geometría de la deformación está bien. Ya. ¿Qué necesitamos ahora? Nada más. Entonces, ese delta C, al final, el delta C, jóvenes, es deformación debido a la temperatura menos deformación debido a la fuerza F2. No sé si vale la pena reemplazar. Yo creo que sí. Entonces, la deformación de C, el desplazamiento del punto C, en todo caso es un desplazamiento, eso, jóvenes. Entonces va a ser deformación debido al cambio de temperatura, es la longitud de la base 1, ¿se acuerdan? Módulo de elasticidad de la base 1 y delta T. Ojo, aquí cuidado que me estén colocando el delta T negativo ya. No voy a colocar aquí delta T negativo. ¿Por qué? Porque aquí al decir que el punto C desciende en el gráfico, ¿no? Al decir que el punto C desciende, ya estamos tomando en cuenta que es un decremento, jóvenes. Porque si no, lo hubieran tomado hacia arriba esto, ¿no? Así lo hubiéramos tomado. Se alarga, ¿no? Así lo hubiéramos tomado. Ahí sí tomamos en cuenta el signo, pero como ya hemos analizado y el punto C desciende, ¿por qué? Porque es un decremento, si no, no descendería, ¿no? Entonces,
Cuidado que ahorita en la ecuación de aquí, este delta t, a lo que voy, este delta t, jóvenes, va a ser 40 positivo, por si acaso. ¿No? Porque ya hemos tomado en cuenta el signo negativo al hacer descender el punto. Ya, menos. Eso es de fórmula. La deformación de F2 es, pues, ley de Hooke. Fuerza 2, L2. Un momentito, perdón. Esto es, estoy mal, ¿no? Esto es L, todo es asociado a la base 2. L2, E2, perdón, base 2. Esto es F2, L2, E2, área 2. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está bien? No conocemos delta C y no conocemos F2 por si acaso ahí. Le daré nombre a esta ecuación que es la ecuación 2. ¿Está bien? ¿Jóvenes? ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Ya, ese delta T, cuando os reemplacen, por favor, positivo. Ya, ustedes saben que es un decremento. Estoy de acuerdo, pero ya lo hemos hecho descender. Ya, ecuación 2, ecuación 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos falta analizar la base 1, ¿verdad? De la base 1 está facilito. No experimenta cambio de temperatura, ¿verdad, jóvenes? El cambio de temperatura es 0. No hay dilatación para la base 1. Entonces, la base 1 se comprime, ¿no? Entonces, lo que quiero decir acá, que para la base 1, el delta A, el desplazamiento del punto A es igual a la deformación de la base 1 nomás, pues, ¿no? Se comprime, ¿verdad? Es compresión. ¿Y cuánto vale delta 1, por cierto? Entonces, aquí para la base 1 le pondré. Base 1 sería el desplazamiento del punto A es igual a la deformación, ¿no? de la base 1 y es fuerza 1, L1, E1, A1. Así quedaría. ¿Ya? Le damos nombre, ecuación 1, 2, 3. Nueva incógnita, ¿no? Delta 1, F1, mis incógnitas. ¿No? F1, vayan contando las ecuaciones. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones, creo que 4 incógnitas. No sé si están de acuerdo. En esta ecuación tengo 2 incógnitas. Inge delta C no sería igual a delta A. Bueno, estaba pensando, Inge, la deformación delta C igual a delta A. No. Si fuera simétrico, si el punto B estuviera al centro, Sí. posiblemente todavía. No Sí, creo. sí. Cierto, Inge, sí. Tienes razón. Me falta una Gracias. ecuación. Por triángulos, ingeniero. Triángulos, ¿no? Aquí. En triángulo. ¿Está bien? Ahí. Delta A, este delta A es a 200, ¿está bien? Como delta C es a 350, ¿no? ¿Está bien? Esa es la ecuación que correspondería. Delta A es a 200, entonces, trigonometría le pondré aquí. Trigonometría. Delta A es a 200, hemos dicho, como delta C es a 350, creo. ¿Está bien? ¿Listo? Esta sería mi ecuación 4. Tengo la impresión de que tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿no? Este delta A, no se olviden, es delta 1 nomás. Inge, en la ecuación 2 creo que en la deformación térmica sería alfa, creo, Inge. Sí, Le ha puesto E. sí. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad le ha puesto. Gracias, tienen razón, alfa. ¿Quién me ha corregido? Maceda, Inge. Tranquilo. Ya. ¿Y quién más alguien me estaba ayudando? No me acuerdo qué era acá. Me van a decir nomás sus nombres. Ya, al final. Listo, jóvenes. Ahora es álgebra, pero quiero sacar la respuesta. Ayúdenme a sacar la respuesta. Esta parte yo diría es la parte que nos cuesta entender, la geometría aquí, ¿no? ¿Está bien? Y el tema de signos también. Es delicado. Ya. Entonces vamos, resolveremos por favor. Todo en la ecuación 4, ¿les parece? En la ecuación 4. Aquí este 0 con este 0 se va a ir. Este 35 le saco 7, ¿no? Otra vez 4 séptimos. ¿Ya? Entonces delta 1 es igual a 4 séptimos de delta C.
Todo lo voy a reemplazar, la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, en 4. ¿Ya? Entonces, delta 1, ¿dónde está delta 1? Vale F1, L1, E1 a 1, igual a 4 séptimos delta C. ¿Dónde está delta C? Delta C vale L2 alfa delta T menos F2 L2 E2 área 2. Así quedaría. No sé si están de acuerdo. Esa sería mi ecuación. Donde, no, me falta despejar F2. Perdón. F1 vale 7 cuartos de F2. Si más despejaremos. Entonces aquí tendría 7 cuartos, 7 veces F2, L2, E2, área 2, igual a 4 séptimos. No, me falta aquí 7 cuartos, perdón. 4 séptimos, L2, alfa, delta T, menos. Ya bueno, es un reemplazo, pero les agradecería que me lo revisen para que podamos sacar las respuestas del texto. ¿Ya? De acá, de esta ecuación, hay que despejar F2. Ahí tenemos F2. Por favor, ahora el tema de unidades. Yo creo que los reemplazamos todo en el sistema internacional. ¿Está bien? Creo. Sí, todo en el sistema internacional. Y vamos a sacar la fuerza en newtons. Han estado pendientes, entonces yo creo que no me he comido nada. Entonces, sí, me animo a decir que lo vamos a reemplazar. Ya. Y ahí hacemos un despeje. O en sus calculadoras, ustedes tal vez ya directamente me pueden despejar F2. Ahí me va a dar un poco de flojera factorizar. En el lado de la izquierda es longitud 1, módulo de elasticidad 1 y área 1 en la izquierda. Sí. Ucha. Aquí, gracias. E1 a 1. Ya, a ver, factorizaré nomás. Esta parte lo haré nomás algebraica, entonces. F2, voy a factorizar F2. ¿Qué quedaría? 7 veces L sobre 4 E1 a 1. Más 4 séptimos, ¿no? De L2, que es L1, 4 séptimos de L2, E2, área 2, así quedaría. Igual a 4 séptimos de L2, alfa, delta T. Ahora sí, ahí reemplazaremos, por favor. Pero por favor les ruego una revisada siempre en mi álgebra. 4. Está bien, Inge. 4 séptimos, L2, alfa, delta T. Reemplazaremos, por favor. F2. Todo en el sistema internacional. 7 veces L1, longitud de la base 1. Uy, tengo que medir. 250 por 250 por 10 a la menos 3. Dividido entre 4 veces E1, el módulo de elasticidad de la base 1. 100 gigapascal. 100 giga. Y su área, 24 milímetros. Uy, me ha complicado ahí. 100 gigas. 100 por 10 a la 9 por pi cuartos, jóvenes. Pi cuartos. Y el diámetro, ya, qué memoria. 24. Harta multiplicación. 24 por 10 a la menos 6, va a ser así. Al cuadrado, jóvenes. ¿Ya? Más 4 veces la longitud de la base 2. Voy a la base 2. 500. Eso es 500 por 10 a la menos 3, ¿no? Dividido entre 7 veces E2, el módulo de elasticidad de la base 2, 70. Gracias.
70 por 10 a la 9, por pi cuartos, el diámetro, 16 milímetros, 16 al cuadrado, por 10 a la menos 6. Les rogaría que alguien me esté metiendo la cálculo, por favor. Igual a 4 séptimos. L2, longitud de la base 2. 500, ¿no? 500 por 10 a la menos 3, ¿no? Mucho me falta espacio. Ya. 500 por 10 a la menos 3. El alfa de la base 2. 16.9 por 10 a la menos 6. ¿Seguro? 16. No, ese es el de la base 1. Ah, de sí, la sí, base sí. 22.5 por 10 a la menos 6. 22.5 por 10 a la menos 6. Y por último, por 40, ¿no? Positivo. Estoy tomando positivo ahí. Jóvenes, por favor, ese calculito. Para despejar F2 de aquí. F2. Me la respuesta. Y que los 10 a la menos 3 se pueden ir de ambos términos. ¿Ya? Ah, ya tienes razón. Sí, o sea. Claro. Esto dice, ¿no? Esto y esto, sí, para que no multipliquen eso. Aclararé, ¿no? Aquí, 16 al cuadrado. 16 al cuadrado. ¿Se puede o no se puede? Después. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? 7 por 2. Medio ya ha crecido, porque esfuerzo pide, ¿no? El esfuerzo 2. Entonces, debía haberlo mandado a dividir estas áreas. Fíjate que podía factorizar. Ah, no. Mentira, no. Creo que se tiene nada más que calcular F2. Perdón. Sí, se necesita menos, perdón. Jóvenes. O no se nota. Nota, ¿no? Aquí por 40. Debería dar la fuerza 2, 8.579,65. Aquí veo que se ha sacado eso. Sí sale eso, Ángel. Sale así. 8.579,65, ¿sí? Sí, se sale. Newton. Ah, perfecto. Y la fuerza 1 debería darles, según 15.014. Si no más me lo pueden verificar, 15.014,39. ¿Dónde está la fuerza 1? La formulita para la fuerza 1. Está. La fuerza 1 es 7 cuartos de F2, ¿no? Por si acaso, 7 cuartos de F2. Sí, que sale. Ya. Ambas positivas, me imagino. ¿Ya? Por ejemplo, estoy viendo ahorita el solucionario del texto que les menciono. Le da negativo. Ustedes saben perfectamente que ese signo menos en el solucionario implica que el sentido, cambia el sentido, nada más, ¿verdad? Nada más. Ya. En nuestro caso ya está. Y dividen, ¿no? Dividen esta fuerza 1, estos 8.579,65, lo dividen entre pi cuartos, ¿no? Entre su área.
al revés sería, ¿no? Entonces esto es sigma 2. Sigma 2 sería 8579.65 entre pi cuartos, y el diámetro 2 es 16 al cuadrado. ¿Está bien? 16 al cuadrado. Como aquí hay 10 a la menos 6, eso sube como mega. Sigma 2, si me lo pudieran hacer esa operación, la respuesta oficial sería 42,7 megapascales. Sí, está bien. ¿Ya? Y sigma 1, de la misma forma, sería 15.014,39 dividido entre pi cuartos, el diámetro era 24 al cuadrado. Hay un mili al cuadrado, eso sube como mega, y esto debería darles 33... Me he fallado. 33,2. 33,2 megapascales. Esos son los esfuerzos a los cuales están cargados las bases. Ahí está nuestra respuesta, pero ahí está nuestra respuesta. Preguntas. Con eso ya terminamos. Preguntas. Ya. El análisis de la geometría de la deformación, por favor, les pido esta partecita, traten de analizarla bien, ¿no? Cómo se deforma, a qué se deben esas deformaciones, ¿no? Vean el solucionario, saca signos negativos, bueno, no es importante. Ah, no, pero sí hay algo importante que aquí colocar, me estoy olvidando. ¿Cuál es tracción, cuál es compresión? Eso es importante. Aquí. A ver, vamos con sigma 1, la base 1. ¿Qué es la base 1? ¿Se acuerdan? Esta es la base 1. ¿Cómo sería para la base 1? ¿Sería compresión o tracción? ¿Compresión? Claro, ¿no? Porque ¿se acuerdan que esta fuerza 1, jóvenes, sobre la base 1 actuaría en sentido opuesto, hacia arriba? Entonces, sí es compresión. ¿Les parece? A sigma 1 le voy a colocar un signo positivo. Perdón, negativo, porque es compresión, ¿ya? Lo único que estoy diciendo que es compresión, ¿no? Compresión. Y sobre la base 2, al final, ¿qué es, jóvenes, sobre la base 2? Tracción. ¿Ya se acuerdan que hemos quedado en que esta partecita, esto de acá, es porque la base, el punto se está traccionando a la base 2, ¿no? Es tracción. Entonces, está bien nuestra respuesta. Positivo acá, es tracción. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Qué más? ¿Una pregunta, algún comentario? Ingeniero, para una variación de temperatura elevado, ¿sería igual tener que tener 40 positivo o cambiar el signo? Si el delta T fuera incremento, dices, ¿no? Sí, ingeniero. Si el delta T fuera incremento, entonces esto va a cambiar, se va a mover así, ¿no? O sea, así se movería, estoy exagerando. Así sería, ¿no? Entonces, ya tu análisis de deformaciones va a ser aquí arriba. Este sería el desplazamiento del punto C, le llamas, ¿no? Después, aquí, por ejemplo, va a haber un desplazamiento, estoy seguro que va a haber un desplazamiento, debido a la fuerza F2, pero que va a ser, ya no va a ser tracción, va a ser compresión, va a comprimir, ¿verdad? Ahí, ¿está bien? Sí, está bien. Y se desplazaría libremente, debería desplazarse libremente todo esto, ¿no? Un delta T, ¿está bien? Entonces, hay que hacer otro análisis ahí, ¿no? Pero la geometría de la deformación es importante, ¿no? Traten siempre de esquematizar, dibujar el desplazamiento debido al cambio de temperatura, debido a una dilatación libre. Eso es generalmente el desplazamiento más grande, ¿no? Mentira, estoy mal acá, ¿no? Esto no sería aquí, así sería. Ahí está, acabo de dibujar acá arriba, esto, volveré a marcarlo, por favor. Esto sería el desplazamiento debido al cambio de temperatura libremente, ¿no?
Esto sería el desplazamiento real, el desplazamiento del punto C, ese es el desplazamiento real. Y aquí habría un desplazamiento debido a la fuerza 2, pero de compresión, ¿verdad? Eso es lo que comprime y hace que sea menos. Esa sería la geometría de la deformación. Cambia un poquito, ¿no? Cambia un poquito. ¿Sí? Pero si se dan cuenta aquí, el desplazamiento debido al cambio de temperatura es el mayor, ¿no? Libremente. Y nuevamente va a haber una suma ahí. ¿Está bien? ¿Me dejo entender más o menos lo que quiero decir? Sí, señor, gracias. Ya jóvenes, entonces por hoy lo dejaríamos ahí, hemos avanzado. El siguiente martes ya tenemos que acabar este capítulo. Lo acabamos, jóvenes. Ya nos falta ley de Hooke generalizada, si no me equivoco, y termina este capítulo. Sin embargo, aquí ya aparecen varios conceptos, jóvenes, ¿no? Deformación térmica, deformación debido a fuerzas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les daré su primera tarea, jóvenes. ¿Está bien? Resolver el mismo problema, pero cuando ese decremento de temperatura también lo sufre la barra 1. ¿No? O sea, los dos sufren ese decremento de temperatura, ¿no? Entonces, tarea 1, lo voy a programar en el Classroom, ¿no? Eso lo vamos a registrar una semanita. Hallar, ¿no? Los sigma 1, sigma 2 nos pedía, ¿no? Los esfuerzos. Si el delta T, que es de menos 40, lo experimentan ambas bases, ¿no? Lo experimentan o lo sufren ambas bases, ¿no? Ambas bases. ¿Qué va a cambiar? Para que se les quede ese conceptito de geometría de la deformación, si tú háganmelo, por favor. Todo lo mismo, solamente que la base 1 más, ¿no? Porque no hemos utilizado, tenemos la información, ¿verdad? De la base 1, su coeficiente, este 1.6 no hemos utilizado. ¿Por qué? Porque no experimenta cambio, 16.9, perdón, 16.9 por 10 a la menos 6, no experimenta cambio de temperatura. Entonces, no hemos utilizado, entonces eso se los dejo como tarea. Ahorita lo voy a programar como tarea para la siguiente clase, antes de empezar la clase, el siguiente martes, ¿no? Martes. Háganlo, son bonitos los problemas. ¿Me podría mandar lo que hemos avanzado hoy, por favor? Claro, claro. Solamente que se han dado cuenta, ¿no? Que les vuelvo a enviar lo que ya les he enviado, ¿no? Todo esto, lo que hemos avanzado. Es que quiero que un capítulo esté en un solo archivo, por eso lo mantengo. Les envío, no hay ningún problema. ¿Ya? Quedaremos ahí, jóvenes, si no hay preguntas. Inge, una preguntita acerca del documento en Teams. Yo entré el martes en la noche a archivos en el grupo de Teams, pero no se veía ningún documento. Me dijo, o sea, hay una carpeta, sí, pero abro la carpeta y no hay nada dentro. No sé si eso es error mío o es que no la he puesto en visible o no sé, Inge. Creo que los libros les he pasado solamente por WhatsApp, no lo he cargado al Teams. Lo voy a hacer, perdón, mil disculpas, en el Teams, como ya estamos trabajando más con el Teams, lo voy a cargar los libros, el plan de trabajo, estos PDFs, voy a tratar también de cargarlos así, los capítulos completos ahí, ¿ya? Mire, no está, creo que no está, o alguien ha encontrado algo, no creo que nadie haya encontrado algo. Los libros que les he pasado, los he pasado al WhatsApp nomás. ¿Ya? Ya está bien, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes, entonces, que les vaya bien, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, chao, Franklin.